De la prevención y la extinción de incendios, tema debatido la semana pasada en sesión plenaria, en la que el señor consejero dejó claras las explicaciones oportunas y nos dejó claras las formas de actuación. Una labor que, como ya expuse el jueves pasado en el Pleno, está involucrada la propia DGA basándose en 3 principios generales: mejorar el aprovechamiento del potencial económico del monte, garantizar la conservación de los valores ambientales, culturales y sociales vinculados al propio monte y coordinar la extinción del fuego forestal con otras emergencias como riadas, nevadas, etcétera. El Partido Aragonés mantiene, como ya he dicho en todas mis intervenciones con respecto a este tema, que el operativo de prevención y extinción de incendios adolece de una serie de deficiencias que es necesario afrontar con el debido consenso político, y así también lo manifestaba el señor Olona. El PAR entiende que la mejora constante en nuestros montes tiene varias cuestiones que no deben perderse por el camino. Lo dije también el jueves pasado, y es la proximidad al territorio. Nuestro medio rural no debe perder ningún servicio conseguido. Mejorar la eficiencia del operativo, ofreciendo respuestas contundentes y rápidas en la extinción de incendios, y preservar la profesionalidad y seguridad en el trabajo de los diferentes miembros y agentes que participan en los trabajos preventivos y de extinción. Si bien mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Aragonés, le va a solicitar la votación por separado de la presente iniciativa, ya que el punto 1 de la misma nos presenta serias dudas, ya que existe un acuerdo alcanzado entre el Comité de Huelga y Sarga, como usted bien sabe. Nada más y muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada.